Buenas tardes, saludos a todos los que me están acompañando el día de hoy. Gracias nuevamente a SOCAP por esta invitación. Para mí siempre grato estar con ustedes. Y bueno, hoy día vamos a discutir, continuar con la discusión que ya empezaron sobre recursos impugnatorios. Hoy día lo que vamos a hacer es discutir un medio impugnatorio más, que es el tema de la casación. Vamos a hablar de algunas casaciones relevantes, vamos a hablar sobre qué es la casación y sobre ese particular es lo que nos vamos a demorar hoy día en esta sesión. Cuéntenme, si fuera posible, claro, ustedes saben, los que me conocen que están acá, saben que no me gusta hablar solo, saben que aprecio mucho cuando encienden sus cámaras y aprecio más cuando encienden sus micrófonos e intervienen, ¿cierto? Entonces yo valoro bastante las personas que eso lo hacen, así que los que quieran contactarse conmigo y estén visibles, presentables, vestidos, yo apreciaría que enciendan sus cámaras. Gracias, Daniel. Luis Ciesa, ven muy bien. Juan Carlos, ya nos estamos mirando nuevamente, excelente. Parece que las chicas están terminando de retocar porque solo los chicos han prendido sus cámaras. Gracias, Claudia, por ser la primera en conectarte. ¿Cierto? No se preocupen, que a los únicos a los que yo nunca les pregunto es a los que encienden su cámara. Los que encienden su cámara no son torturados por mí, en absoluto. Ellos intervienen en la medida en que lo quieren hacer. Así que no hay ningún problema. Muy bien. Gracias también, Francisco. Muy bien. A ver si los demás, por favor, también pueden probar sus cámaras. La ventaja de estos cursos virtuales es que podemos nosotros acceder, podemos accesar y podemos vernos aun cuando hay esa limitación de la distancia. Bien, mientras se van conectando los demás, mientras se va conectando los demás participantes, cuéntenme qué cosas vieron en la sesión anterior de este diplomado. ¿Y empezó? Sí. Empezamos. Cuéntenme qué cosas vimos en la sesión anterior de este diplomado. Entiendo que han estado viendo ya algunos temas de medios impugnatorios y han hecho una aproximación a lo que es la impugnación procesal. Tengo esa idea, eso es lo que me han comentado, ¿es así? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les voy a decir yo hoy día sobre impugnación procesal? Hoy día les voy a decir yo que los medios impugnatorios, la impugnación procesal, los medios impugnatorios van a ser herramientas, van a ser institutos procesales. Todo medio impugnatorio no es sino una herramienta, un instituto procesal, un instrumento procesal. ¿Que sirve para qué? ¿Para qué sirve un medio impugnatorio? Sirve para pedir una palabrita mágica que nunca se deben olvidar en impugnación es, sirve para peticionar un reexamen. ¿Qué es un reexamen? Una nueva examinación respecto de lo que ya se examinó. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se hace un reexamen, lo que se peticiona en el fondo es un análisis nuevo de lo que ya se examinó. ¿Y por qué se hace un análisis nuevo
de lo que ya se examinó por una consideración. Existe falibilidad humana. El ser humano es falible. Y como falible que es el ser humano puede cometer errores y puede incurrir en vicios. Entonces, cuando se hace una impugnación, cuando se plantea un medio impugnatorio, lo que se peticiona es un reexamen. Lo que se peticiona es volver a examinar lo que ya se examinó, darle una segunda mirada. ¿De acuerdo? Atendiendo a la falibilidad humana. ¿Para qué le damos esa segunda mirada? Para subsanar, corregir, enmendar algún error que se haya podido cometer o algún vicio, porque existen errores y también existen vicios. Entonces, el que peticiona un reexamen tiene esa esperanza de que luego de una segunda revisión, de una segunda mirada, se verifique la existencia de un error o un vicio. Y cuando se verifique la existencia de error o vicio que le causa agravio, porque otro requisito de la impugnación es el agravio, que le causa agravio, se revoque o se anule. ¿De acuerdo? Esa es la idea en impugnación. Entonces, si se han dado cuenta, en lo que yo acabo de esbozar, está todo el resumen de la impugnación procesal. ¿Cierto? Petición ¿de quién? De un sujeto legitimado. ¿Quién es un sujeto legitimado? Alguien que ha sufrido un agravio. ¿Y petición de qué? De un nuevo examen, de una nueva examinación, de un acto procesal. Si yo entiendo la idea de impugnación, puedo plantearla de 1000 formas. La idea es que se entienda. Si yo tengo la idea clara, puedo plantearla de muchas formas. Miren, voy a definir medios impugnatorios de muchas formas, así como jugando mientras se conectan mis demás colegas, mientras encienden su cámara, mientras se ponen presentables y mientras deciden estar con nosotros en esta exposición. ¿Ya? Mientras eso pasa, yo voy a dar una primera aproximación a la impugnación desde varios puntos de vista. Lo primero que voy a decir es que los medios impugnatorios son mecanismos procesales, herramientas procesales, instrumentos procesales que sirven ¿para qué? Para peticionar una segunda mirada, para peticionar un reexamen. ¿De qué? De un acto procesal, una segunda mirada de un acto procesal, con la esperanza de que se revoque o se anule cuando se ha sufrido un agravio debido a un error o debido a un vicio. Ese reexamen, ese nuevo examen, esa nueva mirada, esa segunda mirada del acto procesal puede ser por el mismo que emitió el acto procesal cuestionado, o también puede ser por el superior. El reexamen no necesariamente es por el mismo, sino también ese reexamen puede ser por el superior. Cuando estamos ante un reexamen por el mismo que ha emitido la decisión, estamos ante un medio impugnatorio impropio. Y cuando estamos ante una examinación por el superior, estamos ante un medio impugnatorio propio. Los medios impugnatorios propios son aquellos que el reexamen o el nuevo examen se hace por el órgano superior. Por el órgano superior. Entonces, en esa medida, el reexamen se hace por el órgano superior. Tengan cuidado nada más con no prender sus micrófonos a menos que quieran intervenir, para no distraer a los doctores que están atendiendo. Bien. Entonces, cuando un reexamen está dirigido a cuestionar un acto contenido en una resolución, es un recurso. Y cuando un reexamen está dirigido a cuestionar un acto contenido en algo que no sea resolución, es un remedio. Un remedio es la nulidad y un recurso es la apelación, la casación. ¿Sí? ¿Estamos en esa idea? Un remedio es la nulidad, por ejemplo. La nulidad está hoy día prevista en los artículos 149, 150, 151, 152 y 153 del Código Procesal Penal. Esos artículos que van desde el 149 hasta el 153 son los artículos que tienen que ver con nulidades, por ejemplo. ¿Y la nulidad qué cosa es? La nulidad es un remedio. ¿De acuerdo? Es un remedio. Entonces, la impugnación se puede dar en dos formas. La impugnación se puede dar dentro del proceso, que son los medios impugnatorios propiamente dichos,
o también la impugnación se puede hacer fuera del proceso. Y cuando la impugnación se hace fuera del proceso, estamos ante procesos de impugnación o acciones de impugnación. Muy bien. El Zoom me votó por un momento. ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando? Levanten la mano los que lo están haciendo. ¿Se ve? Sí, se lo escucha. ¿Sí? Excelente. Entonces, continuamos. Parece que el Zoom me echó por un momento, pero luego me ha regresado. Bien. Entonces, cuando la impugnación se realiza dentro del proceso, estamos ante medios impugnatorios propiamente dichos, ¿cierto? Ahí tenemos remedios y recursos dentro del proceso. Nulidad, reposición, apelación, casación, queja, dentro del proceso. Pero también la impugnación se puede hacer en un proceso aparte. Nulidad de cosa juzgada fraudulenta, en un proceso aparte, proceso penal de revisión, en un proceso aparte, habeas corpus, amparo. Entonces, la impugnación se puede hacer dentro y fuera del proceso. Esa impugnación tiene la misma lógica, reexaminar. Así que cuando alguno de ustedes en algún momento escuche la palabra impugnación, desde el mismo momento que escucha la palabra impugnación, automáticamente debe venir a su mente una palabrita. ¿Y qué palabrita debe venir a su mente cuando escuchan la palabra impugnación? La palabrita que debe venir a su mente cuando escuchan la palabra impugnación es reexamen, es nuevo examen, es volver a mirar, es segunda mirada. ¿De qué? De lo que ya se miró. ¿Sí? Cuando esa segunda mirada se hace en un proceso aparte, estamos ante acciones de impugnación o procesos de impugnación. La impugnación se hace en proceso aparte, habeas corpus, amparo, nulidad de cosa juzgada fraudulenta, proceso penal de revisión, lo que fuera. Y cuando la impugnación se hace dentro del proceso, se hace reexamen, se hace dentro del proceso, estamos ante apelación, ante casación, ante queja, reposición, nulidad. Cuando ese reexamen se hace dentro del proceso. Muy bien. Cuando el examen se hace dentro del proceso, estamos en dos supuestos, remedios y recursos. Cuando estamos ante remedios cuando lo que consideramos es, cuando lo que cuestionamos es actos contenidos en resoluciones. Cuando cuestionamos actos contenidos en resoluciones, estamos en remedios. Perdón, en recursos. Y cuando lo que cuestionamos es actos procesales no contenidos en resoluciones, estamos en remedios. Un remedio, la nulidad. Un remedio, la oposición. Un remedio, la objeción. Un remedio. Un recurso, apelación, revisión, casación, reposición. Bien. Dicho esto, vamos a lo que nos toca. Y lo que nos toca hoy día es hablar de ¿qué? Casación. Permítanme compartir por un segundo mis diapositivas. ¿Lo puedo hacer? ¿Qué ven ahí? Todavía no está compartiendo nada, doctor. ¿Ahí qué ven? A ver, está cargando. Sí, ya salieron sus diapositivas, doctor. ¿Ya ahí ven impugnación? La impugnación en el nuevo Código Procesal. Muy bien. Solo les ruego silenciar sus micrófonos por un segundo. Cuando hablamos de impugnación en el nuevo Código Procesal Penal, les he dicho, lo que se busca es anular o revocar. Lo que se busca es reexaminar. ¿Y cuándo se hace esto? Cuando se ha sufrido un agravio, cuando se ha sufrido un perjuicio. La naturaleza jurídica de la impugnación pasa por afectaciones al debido proceso, por una garantía del debido proceso, por ejercicio del derecho de acción, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva, y es un mecanismo de control. ¿De acuerdo? Dentro de la tutela jurisdiccional efectiva está el libre acceso a la jurisdicción a través de la impugnación, porque si no me dejan impugnar, no me están garantizando una tutela jurisdiccional efectiva.
está inmerso en la tutela jurisdiccional efectiva el libre acceso a la justicia y el derecho de impugnación. El fundamento de toda impugnación es la existencia de un vicio o la existencia de un error. Esto es básico entender para la casación. Toda impugnación necesita la existencia de un vicio o la existencia de un error. ¿Cuándo hay un vicio? Cuando hay un vicio, hay un vicio cuando hay un problema de trámite, cuando hay un problema de motivación, o sea, cuando hay un problema de procedimiento, cuando hay un problema de forma, motivación o tramitación. Ahí hay un vicio. ¿Y cuando hay un error? Cuando es un problema de fondo. Esto es un problema de subsunción normativa, esto es aplicación de una norma al caso concreto, o de valoración probatoria. Esto es un hecho, un supuesto fáctico debidamente o indebidamente interpretado. Entonces, hay que diferenciar bien esto, errores y vicios. Solo es error cuando es problema de aplicación normativa, y es error. Solo es error cuando es problema fáctico. Y es vicio cuando tiene que ver con tramitación o tiene que ver con motivación. ¿De acuerdo? Cuando hay un error, se revoca. Cuando hay un error, se revoca, se reforma, porque es un error. Todo error se enmienda, todo error se rectifica, todo error se valida. Mientras que un vicio no. En un vicio, cuando hay error insubsanable, cuando no se puede insubsanar, se tiene que anular. Hoy día ya no se usa, hace años no se usa la palabra nulidad absoluta y nulidad relativa en materia penal. Hoy día lo que se usa es la palabra subsanable o no subsanable. Lo que es no subsanable equivale a lo que antaño se decía nulidad absoluta. Ya les dije, los medios procesales son intraproceso y son extraproceso. Cuando son intraproceso hablamos de recursos y de remedios dentro del proceso. Recursos atacan resoluciones. Remedios atacan actos no contenidos en resolución. Y hablamos de extraproceso cuando estamos hablando de acciones de impugnación. Y hablamos de acciones de impugnación, amparo, habeas corpus, ¿cierto? Nulidad de causa juzgada fraudulenta, proceso autónomo de revisión. Esas son acciones de impugnación. Muy bien. Sobre esto ya habrán hablado. Estoy haciendo una apretadísima síntesis. Los recursos tienen ciertos principios. Un recurso es trascendencia. Básico, es un principio de trascendencia en un recurso. ¿Por qué? Porque no puede haber recursos si es que no hay agravio. Para que haya recursos tiene que haber agravio. ¿Cómo se llama ese principio? Trascendencia. Dispositivo. Ningún principio es más importante que el dispositivo en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Por qué? Porque solamente puede haber trámite de impugnación a pedido de parte. Ya con el nuevo código no existen las consultas o los recursos de oficio. La impugnación que exige. La impugnación exige únicamente pedido de parte. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Legalidad. Solo los recursos que la ley establece. Solo los casos que la ley dice que se puede impugnar con las debidas formalidades, por escrito, dentro del plazo, con firma de abogado cuando sea con firma de abogado, etc. Unicidad, un recurso por vez. Yo no puedo plantear dos a la vez. Y adecuación, aplicar el recurso que corresponda. Los recursos me garantizan instancia plural. Esto es cuando son recursos propios. Cuando esa segunda mirada o ese reexamen lo va a hacer el superior. Pero cuando esa segunda mirada o ese reexamen lo va a hacer el mismo que emitió la resolución cuestionada, no estamos técnicamente ante una instancia plural, sino ante un medio impugnatorio, ante un reexamen hecho por el mismo que dio el acto cuestionado. ¿Y cuál es ese supuesto, por ejemplo? Es el supuesto de reposición. En la reposición, el mismo que emitió el juez vuelve a mirar lo que ha resuelto para ver si se equivocó o no. ¿Y eso cómo se llama? Reposición. ¿Contra qué procede? Contra los decretos. Y un principio fundamental también es el principio de prohibición de reformatio in peiur. ¿Qué es esto? Cuando impugnas, nunca puedes terminar peor de como empezaste. O sea, si te condenaron a 10 años de prisión y tú impugnas, nunca te van a poner 15, a menos que sea el fiscal el que también ha apelado. Pero si solo impugnaste tú, lo peor que te puede pasar es que te confirmen tu sentencia. ¿De acuerdo? La idea es que con un nuevo modelo se garantice la inmediación, porque por primera vez se pretende que hasta en apelaciones haya instancia. Esto es,
Se pretende contacto directo del que va a hacer la reposición, del que va a hacer la revisión, del que va a hacer el reexamen con las partes, con la prueba. Por eso es que cuando tenemos la idea de incorporar el nuevo código, estamos hablando de un proceso por primera vez de instancias. Les dije, principio dispositivo. Siempre las impugnaciones son a pedido de parte. Y esto es muy importante, porque en el principio dispositivo hay algo que se llama congruencia. Esto es tantum appellatium, tantum devolutio. ¿Qué quiere decir eso? Que el superior solo tiene competencia sobre lo que se ha impugnado. Únicamente lo que se impugnó es competencia del superior. El superior no puede examinar algo que no se haya impugnado. ¿Por qué? Porque el superior no se puede meter a analizar lo que ya está firme, lo que ya está consentido. Lo que no se impugnó está firme. Pero es injusto, está firme. La única excepción es cuando hay nulidades insubsanables. Cuando hay nulidades insubsanables, el superior sí lo puede decretar de oficio. ¿De acuerdo? Y el principio dispositivo me permite haber desistimientos, porque cuando hay principio dispositivo, se pueden desistir las partes del recurso o de la conformidad que han dado. La adhesión le permite a la otra parte adherirse al recurso de su contraparte, ¿cierto? ¿Y qué se requiere en recursos? Un agravio, tener una calidad de parte, y no todo el recurso es impugnable. Hay ciertos actos impugnables únicamente que se pueden impugnar. Solo algunos. No está permitida la impugnación para todos los actos procesales, sino solo para algunos. Y siempre que se cumplan las debidas formalidades. Solo cabe impugnación cuando se han cumplido las debidas formalidades legales. Los efectos de los recursos van a ser, y esto es importante para entender casación que vamos a ver hoy día, el efecto extensivo. ¿Qué es el efecto extensivo? Cuando llueve, todos se mojan. ¿Qué quiere decir eso? Si uno de los procesados impugna y consigue algo en esa impugnación, se extiende los efectos a todos. Si es que están en la misma situación, claro está. Por ejemplo, él alega prescripción. Si todos han cometido el delito el mismo día, prescribe para todos, a menos que las circunstancias de él no sean las de los demás. Ejemplo, él tiene responsabilidad penal restringida y los plazos de prescripción para él se reducen a la mitad. A los demás les alcanza a ellos si es que están en esa misma situación, pero sí o no. Efecto extensivo. Efecto suspensivo, no se ejecuta mientras se sigue discutiendo la impugnación. Efecto diferido, se va a resolver en autos, por lo general pasa esto, se va a resolver juntamente con la apelación de la sentencia final. Y el efecto devolutivo tiene que ver con eso que todos sabemos, que es que se pierde jurisdicción y la jurisdicción pasa al órgano superior. El juez pierde jurisdicción respecto de lo que resolvió. Ya no puede corregir, no puede enmendar, no puede anular. Desde que le impugnan, pierde jurisdicción. ¿Y cuándo la recupera? Cuando el superior le devuelve. ¿De acuerdo? Todos los recursos son reposición, apelación, casación y queja. Hoy día nos vamos a ocupar ¿a qué? Recurso de casación. Vamos a ver la casación. Antes de entrar a casación, quiero preguntarles a ustedes si quieren discutir algo de lo anterior. Antes de entrar a casación. Porque en casación sí voy a entrar con detalle. ¿Alguna pregunta anterior de la impugnación en general? Porque cuando entre a casación ya vamos a estar hablando solo de casación. ¿No, verdad? ¿Daniel? Daniel, activa tu micrófono, Daniel. ¿Le pueden permitir a Daniel activar su micrófono, por favor? A Daniel Maquiavelo. Sí, doctor, de todos está para que active. Vamos, Daniel, dale. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi consulta sería, por ejemplo, ¿qué discute el fiscal superior cuando llegan a casación, ¿no? Porque no puede discutir de todo, por ejemplo, de los hechos, ¿no? Discute netamente aspectos que tengan que ver con normas procesales, según tengo entendido. ¿O qué es lo que se debate en casación desde la perspectiva del fiscal superior? Y eso es lo que vamos a ver en casación. No te anticipes, estamos hablando a lo demás, a lo anterior que hemos visto. No lo que vamos a ver en casación. En casación vamos a responder tu pregunta, no te preocupes.
¿Alguien más? Doctor, al doctor. Muy bien, ¿quién habla? ¿Alexis? ¿Jesús? A ver, cuéntenme. Todo el mundo come tacos al pastor, realmente, porque México se tiene como... Muy bien. Ok, a ver, entonces, si no tengo más preguntas, me meto de frente ya en el tema de la casación. Me meto ya de frente en el tema de la casación. Muy bien. Cuando entro en el tema de la casación, tengo que explicar muchas cosas. Y una de las cosas que tengo que explicar es que es un recurso excepcional. ¿Por qué es un recurso excepcional? Porque la casación no cabe siempre. La casación cabe en contadas ocasiones, con resoluciones específicas, cuando hay causales tasadas de casación, ¿cierto? Y siempre que se cumplan las debidas formalidades. La casación es un recurso excepcional, no procede contra todo, es más, procede contra casi nada, ¿cierto? Por resoluciones específicas con causales tasadas y es un recurso eminentemente formal. 2. La casación no genera instancia. ¿Qué quiere decir eso? En una casación no se van a introducir hechos nuevos. En una casación no se van a revalorar medios de prueba. La casación no genera introducción de hechos nuevos ni genera revaloración de medios de prueba. ¿Por qué? Porque la casación no es instancia, no se pueden actuar pruebas. La casación tiene efecto devolutivo. ¿Qué quiere decir? Cuando el tema ha subido en casación, el juez pierde posibilidad de pronunciarse respecto de lo que está discutiéndose en casación hasta que la casación se resuelva. ¿De acuerdo? Muy bien. El tema del recurso de casación, cuando no se han cumplido las formalidades, esto es, por ejemplo, cuando no se ha expresado con claridad el agravio, cuando no se ha expresado con claridad qué es lo que se cuestiona, ¿cierto? La Sala Suprema excepcionalmente podría entender o traducir esa voluntad impugnativa. Y en otros casos, las resoluciones cuando no cumplan con los presupuestos para la casación, cuando no cumplan con las exigencias de ley para que proceda una casación, por ejemplo, el extremo mínimo de pena, por ejemplo, el tema de la reparación civil, hasta qué cuántas unidades de referencia procesal, si no cumplen con esto, de pronto el superior podría jalar esta casación por un tema de interés casacional, una extraordinaria concesión de un recurso de casación por interés casacional. ¿Esto es para qué? Para que la Suprema tenga la oportunidad de pronunciarse sobre ese aspecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Las finalidades fundamentales del recurso de casación son, primero, uniformar criterios. La finalidad del recurso de casación es uniformizar criterios. El fin fundamental es uniformizar criterios. ¿Esto qué cosa es? Eso es hacer una justicia mucho más predecible. Esto es hacer una justicia uniforme, que haya seguridad jurídica, que haya predictibilidad, que la gente sepa qué atenerse, que no exista un limbo en los pronunciamientos judiciales. Recordarán ustedes que hubo un problema hace unos años, 2 años para ser específico, casi 3 ya, en el tema de lavado de activos. Se emitió en el 2017 una casación en Arequipa, la casación 92 del 2017 de Arequipa. Esa casación 92 del 2017 de Arequipa, cuyo ponente fue un magistrado que hoy día está en España, César Inostroza Pariachi, emitió una casación, la 92 del 2017, y en esa casación César Inostroza Pariachi dijo que era vinculante su casación y lo que dispuso es que el delito fuente o el delito precedente era un elemento normativo del tipo y que debía probarse de manera circunstanciada y acabada. Y además debería probarse en el delito de lavado de activos el delito fuente, cuánto dinero se obtuvo y cómo es que ese dinero llegó hasta el acto de lavado, hacer la ruta del dinero. Y eso lo puso como precedente obligatorio, o sea, puso como casación vinculante.
Pero con ese criterio, y nosotros Priagi se estaba yendo en contra de lo que varias casaciones previas a esa, a la 92 del 2017, ya habían dicho sobre la materia del lavado de activos, sobre la materia del estándar probatorio en el lavado de activos, sobre la materia de qué es lo que se tiene que probar en el lavado de activos, qué cosa comprende los elementos normativos y los elementos descriptivos del tipo de lavado de activos. Entonces, como esto no estuvo claro, porque ya en la Suprema había un problema de discusión entre salas, es horrible lo que pasa en el Perú, porque como tenemos 3 salas penales de la Corte Suprema, entonces a veces tenemos casaciones contradictorias. Y esa es una pena, que tengamos casaciones contradictorias. Entonces, en este caso de Inostroza, se dio casaciones contradictorias porque él dijo una casación y esa estaba en contra del sentido de las casaciones de las otras 2 salas. Entonces, eso forzó al fiscal de la Nación, al doctor Pablo Sánchez en esa época, a presentar un pedido para que se haga una sentencia plenaria casatoria. Esto es, sobre este tema se reúnan los 15 jueces y emitan un pronunciamiento. Es así que se emitió la sentencia plenaria casatoria 1 del 2017, donde se dejó sin efecto el carácter de vinculante de la casación 92, se dejó sin efecto todo lo que allí se había puesto como vinculante para los jueces y se esbozó nuevos criterios respecto al delito de lavado de activos, respecto al delito fuente, respecto al origen ilícito, respecto al monto del dinero que podía ser en materia de lavado de activos, respecto a la gravedad o no de los delitos precedentes para los efectos de ser considerados como lavado de activos. Entonces, eso es el fin de la casación, uniformizar criterios, aunque en ocasiones, más bien, los hace más confusos, pero debería ser ese el fin. Pero para que haya ese fin uniformizador de criterios, yo soy un convencido de que tendría que haber una sola sala penal en la Corte Suprema, porque en la medida en que hay varias salas en la Corte Suprema, no va a haber una uniformidad de criterios. Entonces, ante esa falencia de la casación, lo que se ha hecho es optar más bien por otra cosa, que es optar por los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios, al ser siempre no por una sola sala, sino por los 15 miembros, van a siempre tener por lo menos concordancia en cuanto a la decisión de todos los supremos. Por lo menos en los acuerdos plenarios todos los supremos van a estar de acuerdo, los de las 3 salas penales de la Corte Suprema. Sin embargo, el problema del acuerdo plenario es que per se no es jurisprudencia, pues porque un acuerdo plenario es una suerte de yo me pregunto, yo me contesto y eso yo lo pongo como vinculante, ¿no? Y eso no puede bajo ningún concepto generar condición de precedente. Entonces, primera característica de la casación es la uniformización de criterios, la uniformidad de criterios. Segundo, es el fin nomofiláctico, esto es la correcta interpretación de las normas, ¿no? Un fin nomofiláctico. Luego tiene que ver con el control de logicidad, que no haya incoherencias en la decisión. Por ejemplo, que la fundamentación tenga que ver con lo que se está resolviendo, que sea lógico lo que se ha decidido. Y el fin diquelógico tiene que ver con la justicia del caso concreto. Fin diquelógico es equivalente a la justicia del caso concreto. Para que haya recurso de casación, se tienen que cumplir una serie de presupuestos objetivos y una serie de presupuestos subjetivos y otros presupuestos formales. Vamos a discutirlo. Entre los presupuestos objetivos, no todo es casable. O sea, ya les dije, no todo puede ser admitido en casación. La ley es muy selectiva en qué casos pueden subir en casación. Sin embargo, aun cuando sea no permitido por ley ciertos supuestos, la Suprema los puede jalar por un tema de interés casacional. Esto es hacer jurisprudencia con esos casos. Por ejemplo, sobre prisión preventiva se han emitido sendas casaciones. Y la prisión preventiva no es una decisión en la que normalmente quepe casación, porque no pone fin a la instancia, ¿cierto? A menos que estemos hablando de circunstancias muy puntuales, pero no es así. Entonces, por ejemplo, en prisión preventiva no cabe una casación, porque la prisión preventiva no es un material casable, pero en ocasiones, en temas de prisión preventiva se ha elevado, se ha subido con un asunto que es interés casacional. Ya los presupuestos subjetivos son otros. Un presupuesto subjetivo para que haya casación es que haya trascendencia, esto es que lo que se ha resuelto
te genere agravio, porque si no te genera agravio es intrascendente, entonces ¿para qué perdemos el tiempo? Y segundo, es una apelación previa, porque no tienes que haber consentido a la resolución adversa que es del mismo sentido que la que impugnas. Presupuestos formales son el plazo, es por escrito, el plazo es de 10 días, ¿cierto? Y cuando tú fundamentes, tiene que quedar clara tu voluntad impugnativa. Es el origen de nuestra casación. Y hay que ser sinceros acá. En el Perú no hacemos normas, en el Perú no creamos normas. En el Perú, yo con mis alumnos en la universidad siempre hago un ejercicio. A ver, les doy la norma tal, hagan un trabajo de investigación y tiene 15, tiene 17, tiene 20 la próxima semana, en trabajo de práctica, el que me encuentre de dónde se copiaron. Y siempre me traen de dónde se copiaron. ¿Por qué? Porque así es, pues en el Perú somos así, somos copistas. Todas nuestras leyes son copia de alguna norma de otro país. Entonces, ¿de dónde? Hay que averiguar de dónde lo sacaron. Y lo peor es que a veces se copian mal, porque se copian con datos y términos de ese país, ¿cierto? Entonces, nuestra ley de casación tiene un origen español. Me hubiera gustado que tenga un origen francés, porque me gusta más la casación al estilo francés, ¿cierto? Tiene un origen de la ley de enjuiciamiento civil española. El recurso de casación que ahí se da nos ha servido de inspiración, ¿cierto? También ahí es un recurso extraordinario, también es un recurso que se puede discutir, lo mismo que acá, normas sustantivas, indebida aplicación, normas procesales, cuantía superior a 150.000 euros, interés casacional también se puede subir. Entonces, esa casación española nos ha servido un poco de origen para que nosotros apliquemos la casación en el Perú. Es como que la norma antecedente inmediato. En el Perú, sin embargo, ya se venían dando intentos, ¿cierto?, en ese sentido, a través de sentencias del TC. El TC ya venía haciendo su parte. ¿Qué es el interés casacional? Les había dicho, con interés casacional, lo que no procede, lo que no cabe, lo que no corresponde, se puede casar. No, tampoco. ¿Cuándo se puede casar lo que no vale, lo que no corresponde? Se puede casar cuando lo que no va, se puede casar cuando hay interés casacional. ¿Y eso de interés casacional qué quiere decir? Cuando necesito hacer unificación de criterios, cuando necesito hacer unificación de interpretaciones contradictorias, cuando necesito verificar esto. Entonces ahí, por interés casacional, se puede aplicar. Pregunto, los veo un poco dispersos. ¿Estoy yendo muy rápido o me estoy dejando entender? Cuéntenme, doctores. ¿Muy rápido? Está bien, yo sí entiendo. Muy bien, a ver, cuéntenme los demás. De pronto me estoy yendo muy rápido, me estoy emocionando y ya los he perdido a varios en el camino. Está bien, doctor. Está bien, está bien. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Porque tampoco me quiero desmandar y después ustedes que se queden en el camino haciendo otra cosa. ¿Cierto? Hay muchas motivaciones para seguir estos cursos virtuales. Una motivación que creo que es la mayoritaria es para no ayudar en las labores de la casa. Estoy en mi curso, así que no me digas nada, ¿cierto? Entonces, ya cada uno tiene su motivación, pero la idea es que también les sirva para aprender algo, ¿ya? Bien, continuamos. Habíamos dicho el material casable. ¿Cuál era el material casable? O sea, ¿sobre qué correspondía plantear casación? ¿Qué era material casable? Les había dicho sentencias. Material casable son sentencias. Todas las sentencias pueden ser materia de casación. Sin embargo, con una peculiaridad. ¿Y cuál es la peculiaridad de la sentencia? Que tenga una pena privativa de libertad con extremo mínimo de 6 años para el delito más grave. O sea, extremo mínimo de 6 años para el delito más grave. Segundo, que tenga
Si es medida de seguridad y no medida privativa de libertad, internamiento. Los autos de sobreseimiento también pueden ser materia de casación, pero tienen que tener un extremo también mínimo de 6 años. Y todos los actos que ponen fin al proceso también pueden ser materia de casación, ¿cierto? Excepciones perentorias, por ejemplo. Los autos que extingan la acción penal, prescripción, que denieguen extinción, computación, reserva o suspensión de pena también. Y cuando la pretensión es indemnizatoria para el actor civil, tiene que superar esa pretensión indemnizatoria las 50 unidades de referencia procesal. Muy bien, así no estés en ese material casable, así en tu caso, el extremo mínimo de la pena sea, menor de 6 años y por lo tanto no puedas interponer casación, o sea una medida de seguridad que no sea internamiento, un tratamiento ambulatorio, o estés en un auto de sobreseimiento y la pena sea el extremo mínimo menos de 6 años, en todos esos supuestos, en teoría no cabe la casación, porque no tienes un material casable. Sin embargo, la Corte Suprema lo puede jalar y puede conocer este tema de cara al interés casacional con una finalidad uniformadora, una finalidad de uniformizar criterios, una finalidad uniformadora. Esto es a través de algo que se denomina interés casacional. Interés casacional. Muy bien. ¿Cuáles son las causales para que haya un recurso de casación? ¿En qué causales se puede plantear un recurso de casación? La causal que siempre ha sido la clásica en el Perú desde que se aplicó el nuevo Código Procesal Penal por primera vez allí en Huaura, las casaciones más recurrentes eran las casaciones constitucionales. ¿Cuándo hablamos de una casación constitucional? Cuando se ha inobservado o se ha aplicado indebidamente o interpretado de modo erróneo garantías constitucionales de carácter procesal o constitucional. Entonces, eso es una casación constitucional. Tiene que ver con aplicación indebida, interpretación errónea de garantías constitucionales de carácter procesal o sustantivo. Muy bien. También se ha planteado casaciones procesales. ¿Cuándo hay esto? Cuando se ha afectado pues, al debido proceso por inobservancia de normas procesales. Y cuando hay casaciones materiales, cuando se ha hecho una aplicación indebida, se aplicó la norma que no era, o se interpretó de manera errónea. Una cosa es aplicar una norma de manera indebida, o sea, yo aplico la norma sin que corresponda, y otra cosa es inaplicar una norma penal. En una peco de exceso, aplico de manera indebida y en otra peco de omisión. No aplico lo que tenía que aplicar. Entonces, eso también es una casación material. Aplicación indebida, interpretación errónea o inaplicación de la ley o de otra norma necesaria para su aplicación. Cuando eso pasa, cuando planteo una casación material, tengo que ser muy claro en el planteamiento. Tengo que decir de manera absoluta, señor juez, se ha inaplicado esta norma. Y se ha aplicado indebidamente esta otra. Debe aplicarse esta e inaplicarse la otra. Tengo que ser preciso en mi afirmación. ¿De acuerdo? La otra casación es la casación por error incognitando. ¿Qué quiere decir esa casación por error incognitando? Cuando hay ilogicidad en la motivación. Es textual. De la sola lectura te puedes dar cuenta que es ilógico lo que ahí se está resolviendo. Y también vamos a discutir la casación jurisprudencial, que tiene que ver con ¿qué? Con el apartamiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Es una casación jurisprudencial. ¿Por qué planteo casación? Porque se resolvió sin tener en cuenta doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema o del Tribunal Constitucional. Muy bien. ¿Cómo se resuelve una casación? Cuando una casación se declara fundada, o cuando una casación se declara infundada. Cuando se declara fundada, hay dos alternativas. Anulan, y cuando anulan, reenvían. ¿Qué quiere decir? Anulo lo que has resuelto y te lo reenvío para que lo vuelvas a resolver, para que te vuelvas a pronunciar, o se actúa en sede de instancia y se revoca.
Esto es, te lo devuelvo ya resuelto para que simplemente ejecutes. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. ¿Qué hemos hecho en este momento con ustedes? Lo que hemos hecho es un vuelo de rapidez, un vuelo de velocidad. Hemos pasado por la casación de una manera muy rápida para que ustedes se familiaricen con la casación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Ahora voy a hacer un vuelo un poquito más de precisión. ¿Qué voy a hacer? Voy a retomar la figura, pero ¿con qué voy a retomar la figura? Voy a retomar la figura ¿con qué? Con un análisis más fino, un análisis más minucioso respecto de este tema. Hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Estoy tratando de abrir las otras diapos. Sí, doctor, tiene que cerrarlas y ahí abrirlas y ahí recién compartir. Es por eso tal vez que no puede. Ya. ¿Están viendo mi pantalla o no? No. No, ¿Me doctor. están viendo a mí? Sí. A usted lo estamos viendo. ¿Qué estoy haciendo? Está tomando agua. Café. Café. No es ni Manzanilla. café ni agua. Manzanilla. Es nada. Es whisky. Muña. Etiqueta azul. Ah, qué bien, qué bien. Marca cielo. Marca cielo, ¿cierto? Muy bien, doctores. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Ahora sí, ¿la pueden ver? Sí, ok. El recurso Muy de bien, ahora casación. vamos. Perfecto. Vamos a hacer un vuelo un poquito más bajo con este tema. ¿Ya? Ya vamos a poder, acá vamos a poder plantear este tema desde un punto de vista ya más vamos a presentarlo para que ustedes lo puedan ver estas diapos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión a la que podemos arribar del recurso de casación? ¿Qué cosa es el recurso de casación? ¿Cómo podríamos definirlo? Podríamos decir que el recurso de casación es un recurso procesal extraordinario. ¿De acuerdo? Que la ley le otorga a las partes la facultad de ponerlo a interponer. ¿Para qué? Para obtener la invalidación de una sentencia definitiva o interlocutoria o de un auto cuando la misma ha sido dictada dentro de un procedimiento viciado o el tribunal ha incurrido en una errónea aplicación del derecho. Esa sería una primera aproximación. El artículo 429 del Código me establece algunas causales de procedencia. Y el artículo 427 del Código, ¿qué me dice? Procede, 1, contra sentencias definitivas. 2, autos de sobreseimiento. 3, autos que ponen fin al procedimiento, extinguen la acción penal o la pena, expedidos en apelación por sala superior. Dice,
La procedencia del recurso en los supuestos del numeral 1 del artículo 427 se ve limitada a constatar autos que pongan fin al procedimiento. Cuando el delito imputado tenga señalado en la ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad no mayor a 6 años. O sea, si estamos hablando de un auto, tiene que ser necesariamente un caso con pena no menor de 6 años en su extremo mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Tanto para sentencias como para autos. Extremo mínimo no menor a 6 años. Por ejemplo, para el homicidio simple nunca va a caber casación. ¿Por qué? Porque el extremo mínimo del homicidio es 6 años. Ya está cerrando Entonces, la ¿qué tendría puerta. que ser? 6 años y un día. O sea, mayor a 6 años. Porque la norma que dice, cuando es menos de 6, no procede casación. 6 o menos de 6. Tiene que ser más de 6, o sea, 6 años y un día. Y como no hay ningún delito 6 años y un día, estamos hablando pues de 7 años, ¿verdad? Estamos hablando ahí de 7 años. Ya les he dicho, excepcionalmente puede haber casación extraordinaria, que no es la regla, es una excepción, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema discrecionalmente considera necesario para el desarrollo de doctrina jurisdiccional. Esto es la excepción, cuando la Suprema, sin que corresponda, lo jala. Interés, ¿De acuerdo? por interés casacional. Una razón que ya les expliqué de la casación es la fijación de doctrina jurisprudencial. En el Perú, el más alto grado de justicia ordinaria es la Corte Suprema. La Corte Suprema lo que necesita hacer a través de la casación es uniformar criterios. Uniformar criterios, ¿para qué? Para tener una justicia más predecible, más predictiva, ¿cierto? Y esto se puede hacer en muchos casos. La Corte Suprema, como habrán visto, ha tenido una labor muy agresiva en casaciones respecto de imputación objetiva. Ha tenido una labor muy agresiva en casaciones respecto a procesal, a prisión preventiva, respecto a plazos, respecto a prescripción, respecto a varias cosas. La Corte Suprema ha trabajado mucho en el tema en casaciones. ¿Para qué? Para fijar criterios para una mejor investigación, fijar criterios para un mejor procedimiento penal, ¿cierto? Por lo tanto, se han dado, por ejemplo, este es un ejemplo, el de la casación 599 del 2018, en el caso Keiko Fujimori. ¿Qué dijo la Corte Suprema en el caso? Bueno, Keiko Fujimori lo pongo ahí por decir Keiko Fujimori, pero en realidad es el caso de Fuerza Popular. ¿Qué dice esta casación 599? Dice, las diligencias preliminares pueden durar 36 meses sin anestesia. Las diligencias preliminares pueden durar 36 meses si estamos en un supuesto de crimen organizado. ¿Por qué? Porque dice, las diligencias preliminares tienen que ver con actos urgentes e inaplazables que lleven a determinar si se cometió un delito, si se individualiza a los presuntos autores y si no ha prescrito, para a partir de ahí verificar si se formaliza o no la investigación. Y él dice, la Suprema dice, cuando hay crimen organizado, a veces se necesitan 36 meses hasta para recién individualizar quiénes son los que han tenido alguna injerencia en el delito para a partir de ahí hacerles una investigación formal. Entonces, la Suprema que ha dicho la casación 599 del 2018 que con Fujimori y Fuerza Popular, lo que ha dicho es que las diligencias preliminares pueden durar más de hasta 36 meses. Y dice algo más en esta casación de la Suprema. Dice, si se pasa de los 36 meses, podrá haber responsabilidad funcional en el magistrado de la Fiscalía, en el fiscal, pero no genera exclusión del proceso ni consecuencias contra el proceso, sino sanción disciplinaria al fiscal por haber hecho durar mucho más la investigación de la que correspondía. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ven? Con eso, ¿qué les quiero decir? Con eso les quiero decir que hasta las diligencias preliminares ya se dejan sentir en cuanto a su duración por casaciones, porque hasta antes de eso había interpretaciones dispares, ¿cierto? Una cosa me decía la casación 2 del 2008 de la libertad, otra cosa me decía la casación 144 del 2013 de Ancash, me hablaban ahí del plazo máximo de investigación preparatoria, la 02 del 2008, me hablaban de 8 meses, la casación 144 del 2013, hasta que llegó la casación que les comento, la 599 de Fuerza Popular, que es la última en ese tema, y que nos dice, las diligencias preliminares pueden durar hasta 36 meses.
según sea el caso. ¿De acuerdo? ¿Me están siguiendo? Muy bien. El control de admisibilidad en una casación no es tarea fácil. Admitir una casación no es tarea fácil. Les voy a dar una cifra, para mí aterradora, no sé para ustedes, pero para mí es una cifra aterradora. El 95% de las casaciones se declaran liminarmente improcedentes, o sea, ni siquiera pasan a discutirse a fondo, se descartan de inicio, claro, con la correspondiente multa al abogado o al fiscal que lo interpuso. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es tan difícil que me admitan una casación? Y esa pregunta sí la quiero debatir con ustedes, porque esa pregunta sí me interesa que justifique su presencia en un sábado por la tarde de todos ustedes, y la mía también, sin duda alguna. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué este tema es tan duro? ¿Por qué este tema es tan complicado? ¿Por qué las casaciones se caen así, de a montones? ¿Por qué? ¿Quién tiene una opinión al respecto que la quiere compartir con nosotros? Doctor, Hay buenas dos tardes. participantes que han levantado la mano. Milagro, Doctor, yo no levanté la mano, perdón. adelante. Buenas tardes con todos. Doctor, A los chicos que han levantado la mano, por favor, activen su micrófono para que puedan hablar. en mi modesta opinión puedo señalar que esto sucede porque en ocasiones ¿Cuál se es el viene. problema de las casaciones? Hasta 3 participantes han levantado la mano. Veo allí a Alejandro Cisneros, Fernando Moscoso, Jonathan Díaz. Si los señores de FOCAP están de acuerdo, podríamos darle la palabra. Yo veo que tienen el micrófono prendido. Los escuchamos. Hola, buenas. Hola, ¿me escucha? Doctor, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Fernando, adelante. Te escucho. Buenas tardes, doctor. Te Quien escucho le ahora habla es sí. un abogado que ya tiene ciertos años de experiencia, pero para responder su pregunta se responde dentro de todo un contexto, ¿no? Y yo Por eso, creo por que eso, por eso. los abogados abusan de ejercer el derecho, entre comillas, a casar sentencias. Y también existe mucha informalidad. Entonces, no se respeta un formalismo y no se respetan las instituciones tutelares cuando se pretende abusar de este camino que son las casaciones. Yo considero que si existe 90% de casaciones que son declaradas improcedentes de manera liminar, es porque definitivamente se está haciendo un abuso de esta institución jurídica. Esa es mi opinión. Gracias. Excelente, doctor. Gracias por su opinión. Valoramos mucho su opinión. ¿Alguien más, por favor? Con toda confianza. Adelante, Genaro. Daniel. Había levantado la mano Daniel. Prende su micrófono, Daniel, para que podamos escucharlo. Doctor, buenas noches. Bueno, también un problema que puede haber en cuanto a las casaciones es que no existe uniformidad en cuanto al pronunciamiento, ¿no? Como nosotros sabemos, existen diversas sedes de distintos jueces que ven los recursos de casación y estos tienen tal vez un pronunciamiento distinto de lo que ya, como usted desarrollaba, se venía desarrollando paulatinamente. Te escucho, te escucho. ¿Ya? Lo que no entiendo es cómo influye eso. Doctor. Adelante, doctor Genaro, adelante, adelante. Buenas tardes, ¿me escucha? Clarísimo, adelante, doctor, adelante, lo escucho. Muy amable, doctor. Sí, atentos a la exposición que usted está desarrollando. Sí, en efecto, el que le habla también es un abogado litigante y que ha visto en carne propia muchas veces cómo los recursos de casación se vienen cayendo abajo. De la experiencia que tengo, puedo señalar de que sí, pues la Corte Suprema está convirtiendo este tema de la casación en una situación muy ritual, doctor.
Tanto es así que veo incluso últimamente en algunos medios como, por ejemplo, virtuales, ¿no? Como Pasión por el Derecho, que se están promoviendo incluso libros de cómo hacer una casación, cuando esto, por el efecto de tener el acceso a la justicia, debería ser algo tan, no debería ser tan complicado. Ahora, pienso yo de que esta situación de que las casaciones se vienen trayendo abajo es porque en el mismo Código Procesal Penal, si nos remitimos, por ejemplo, a lo dispuesto en el artículo 430, inciso 1, habla de algunas fundamentaciones que se deben realizarse sin perjuicio de las que se debe hacer en la 405, lo cual lleva a una confusión. Si hacemos una fundamentación de los errores que hemos vislumbrado en la sentencia materia de impugnación, o es diferente las impugnaciones de carácter doctrinal o legal que está refiriendo la 430.1. Yo creo que por ahí parte justamente una situación en la cual no se ha estandarizado una forma de cómo podemos presentar una casación. Sin duda, doctor, su idea es bastante importante, su idea es valiosa. Sin embargo, yo creo que nos estamos olvidando de algo más. Yo creo que todavía falta decir algo más, que no lo estoy escuchando. Me ha mandado un chupetón que le ha dejado morado acá, ¿no es cierto?, en el cuello. Bueno, así como se succiona, así, así. Bueno, no nos interesa los chupetones del doctor, creo que lo vamos a... ¿Ya? Vamos. ¿Quién tiene otra idea? Profesor, buenas tardes. Sí. Adelante, a ver, primero doctor Francisco. Vamos, doctor Francisco, adelante. Doctor, buenas tardes. Sinceramente hablando, yo soy un abogado que toda mi vida he ejercido la función pública y ahora estoy inscribiéndome en este diplomado para aprender todo lo que es materia penal. Pero tengo entendido también que la casación, para plantear una casación, se tiene que cumplir con ciertos requisitos. Y para mí, al incumplir estos procedimientos, estos requisitos, es que declaran infundadas en su mayoría las casaciones. Bien, doctor, muchas gracias. Una intervención más para yo darles algunas ideas. Una intervención más. Doctor, buenas tardes. Le habla Alejandro Cineros. Adelante, doctor, adelante. Adelante. Yo primero levanté la mano para hacer una consulta sobre la procedencia del recurso de casación antes de responderle la duda que había planteado. Mi pregunta iría sobre estos requisitos. ¿Sería posible llegar a casación para poder impugnar una denegatoria de beneficio penitenciario, entendiendo que hay posturas en las cuales señalan que el proceso acaba cuando está consentida la resolución, ¿no? Pero también, en mi opinión, implica la parte de ejecución del proceso, ¿no? Entonces, de los presupuestos que aquí están señalados en el artículo 427, podría ser que una opción, entendiendo que la ejecución también es parte del proceso, es que podría ser a través de una casación, generar un interés casacional, ¿no? Una casación excepcional, en mi opinión, ¿no? Pero quisiera saber su opinión sobre este tema. Buenas tardes. Adelante, doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Alexis Arismendi, aquí en Guarmey. Buenas tardes con todo el auditorio. Sí, hubo una situación que se da en estos temas de la casación, lo que hemos visto cuando vienen expedientes de sala que han ido en casación y lo devuelven a un juzgado de investigación preparatoria, es que algunos abogados, la defensa técnica, algunos abogados de la defensa, no todos, la defensa técnica continúan alguna vez quizás con esta cultura de la litis, ¿no? Que dices, ¿y qué sucede? Que prácticamente presentan su casación prácticamente con los mismos argumentos que cuando presentan la apelación. Y que quizás no todos los abogados, ¿no? Bueno, yo trabajo en el órgano jurisdiccional, en el Poder Judicial, pero lo que se ve siempre lo devuelven en el control de admisibilidad porque prácticamente están poniendo los mismos argumentos, o si no, cambian la defensa y hacen la misma situación. Eso es lo que he visto, ¿no? Cuando devuelven los expedientes de sala, ¿no? Vienen de Lima, ¿no? Esa es la intervención que veo, pues, cuando regresan expedientes de Lima, ¿no? Acá al juzgado. Esa es mi apreciación, ¿no?
Eso es con la cámara. ¿Se me escucha? Sí, doctor. Perfecto. Yo quiero hacer un comentario adicional a todo lo que ya ustedes han venido hablando. Quiero hacer un comentario adicional a todo lo que han venido diciendo. Lo que quiero comentar es, primero, que, valgan verdades, del 90% de casos, o 95% según otros meses, porque cada mes varía el número de casaciones denegadas, algunos es el 90, otros el 95%, ha llegado un mes en que el 98% de las casaciones se fueron. ¿Me entienden? O sea, casi no pasó nada. Entonces, haciendo un análisis de muchos de estos casos, yo me he tomado una vez una molestia. Me fui y me pedí que me den copia de todas las casaciones denegadas y me empecé a revisar las resoluciones de inadmisibilidad de la Suprema, porque yo tenía una teoría. Mi teoría era, y lo debo admitir, mi teoría era, los Supremos no quieren trabajar. Y como los Supremos no quieren trabajar, están volándose las casaciones, ¿cierto? De cualquier forma. Había llegado yo a esa conclusión. Entonces me fui a mirar para ver si eso era así. Y bueno, ¿qué cosa miré? Bueno, de todo vía. Lo que miré fue que gran parte de las casaciones que se habían presentado, gran parte de las casaciones que se habían planteado, merecían desestimarse desde la admisibilidad. Merecían declararse inadmisibles. ¿Por qué? Porque primero, no era material casable. ¿Qué cosa es no ser material casable? No ser material casable implica que no estaba en los supuestos previstos por ley para plantear casación. Esto es, no era un auto que pone fin al proceso. Esto es, la cuantía no era mayor a 50 unidades de referencia procesal. Esto es, el extremo mínimo de la pena conminada. No estoy hablando de pena probable, ni estoy hablando de máximo de pena. Para que proceda casación, el extremo mínimo de la pena tiene que ser mayor a 6 años. O sea, el extremo mínimo de pena mayor a 6 años. Y eso tampoco se daba. Entonces, yo decía, ¿por qué han desestimado? Porque primero, por la forma no cabe. Segundo, ¿por qué desestimaban? Por la forma sí cabía. O sea, estábamos en supuestos de material casable. Por la forma sí cabía. Pero ¿por qué los estimaban? Los estimaban por otro tipo de razones. ¿Como cuáles, por ejemplo? Los estimaban por razones que tenían que ver con indebida redacción de los pedidos de casación. Si yo estoy diciendo que hay una norma que se ha aplicado indebidamente, estoy diciendo se aplicó indebidamente esta norma, y estoy diciendo que se aplicó indebidamente esta norma, debo decir por qué. Y debo decir en su lugar qué norma debió haberse aplicado y por qué. Tengo que haber hecho todo un desarrollo. Cuando yo digo se inaplicó esta norma, tengo que explicar por qué. Y cuando yo digo se ha interpretado indebidamente esta norma, ¿qué tengo que decir? ¿Cuál es la correcta interpretación y por qué? Cuando digo se ha afectado al debido proceso, tengo que decir cuál es la afectación. O cuando cuestiono motivación, tengo que decir también eso. Entonces, ese es un punto fundamental para plantear casaciones. Entender esa situación. Miren, doctores, cuando yo hace un rato compartí mi pantalla con ustedes y les puse un cuadrito, que lo quiero volver a poner en este momento, por un segundo nada más, y les puse este cuadrito acá. Y les puse este cuadrito que en este momento lo estoy volviendo a poner. Miren. Parece mentira, pero este cuadrito es muy, muy importante. El fundamento. Este es el fundamento de toda la impugnación. Este es el fundamento de toda la impugnación. Cuando hablo un vicio,
Cuando estoy ante un vicio, estoy ante un defecto de trámite. Cuando estoy ante un vicio, estoy ante un defecto de tramitación. Y si estoy ante un defecto de tramitación, ¿qué es lo que debo poner de manera categórica? Lo que tengo que poner de manera categórica, si estoy ante un vicio de tramitación, es ¿cuál es el trámite que no se ha cumplido? ¿Y por qué ese trámite no es que sea convalidado? Porque eso genera nulidad. Porque hay un principio que está en el título preliminar que me dice conservación de actos procesales. ¿Esto qué cosa es? Que la nulidad es el último recurso, que no se debe anular por anular. Solo se anula cuando no es posible salvar el acto procesal. Solo cuando no es posible salvar el acto procesal puede excepcionalmente caber una nulidad. ¿Cómo se llama ese principio? Ese principio se llama el principio de favor actio. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que procurar, se tiene que salvar los actos procesales. ¿De acuerdo? Se tiene que salvar los actos procesales. ¿Por qué? Porque si no se trabaja así, si no se salva los casos procesales, si no se salva los actos procesales y si no se aplica esto del favor actio, vamos a generar una afectación a principios como economía procesal, a principios como celeridad, a principios, porque no es el culto de la forma por la forma, ¿cierto? No es el culto de la forma por la forma, porque si fuera el culto de la forma por la forma, ahí estaríamos con un problema absolutamente grave, porque estaríamos haciendo una suerte de proceso penal de rito, que lo que realmente afecta no es sino la vulneración a una tramitación procesal. Y eso creo que se tiene que salvar y se tiene que mirar de una manera mucho más exhaustiva. Los artículos que en este momento yo estoy leyendo son los artículos que tienen que ver con la nulidad, que son el artículo 149 al artículo 153 del Código. ¿Y qué me dice? ¿Qué me dicen esas normas? Me dicen que solo se anula cuando existe causal expresa. Principio de taxatividad. Lo voy a leer. Miren, artículo 149. Solo la inobservancia de normas establecidas como causal de nulidad son las que me deben servir para hablar de vicios. La nulidad absoluta de la que regula el artículo 150 me dice cuáles son los supuestos de nulidad absoluta. El artículo 151 me habla de nulidad relativa o insubsanable. Y acá vienen los dos articulitos que yo quiero que recuerden siempre. La convalidación y el saneamiento. Muchas veces los actos procesales se pueden convalidar, como dice el artículo 152. Muchas veces los actos procesales se pueden sanear, o sea, rectificar, corregir, verificar, renovar. ¿Para qué? Para evitar las nulidades. Sin embargo, no tenemos cultura de hacer eso. A veces optamos ¿por qué? Optamos por anular todo lo que se pueda. ¿De acuerdo? Y eso, créanme, doctores, es una conducta que debe irse ya desmitificando. Lo que sí no se puede convalidar es un problema, por ejemplo, en motivación. ¿Cuándo hay un problema en motivación? Hay un problema en motivación cuando no le dicen a una persona las razones por las cuales están resolviendo una medida de coerción o están resolviendo una orden de prisión efectiva, una condena. Y la motivación es fundamental, pero cuando se cuestiona por falta de motivación, cuando yo planteo una casación por afectación al debido proceso, ¿qué debo decir como conclusión en esa casación por afectación al debido proceso? Es un problema de tramitación, porque eso es insubsanable, porque eso no era convalidable, porque es insalvable, porque no es posible subsanar. Eso tengo que dejar claro, que es un proceso de nulidad que es imposible pasar por alto, porque me genera agravio, porque hay causal, porque no se puede convalidar, ni se ha convalidado, y menos se puede sanear, así que tiene que anularse. Cuando hay un defecto de motivación, la motivación es una garantía fundamental.
Y cuando hay motivación, tengo que explicar las razones por las cuales se establece algo de una manera como para condenar a una persona. Por ponerles un ejemplo, en el caso de Abencia Mesa, recordarán ustedes, el abogado defensor que cuestionó la sentencia por la que condenaron a Abencia Mesa y obligaron a la sala a emitir nueva sentencia, anularon todo, ¿qué dijo? Dijo, el caso de mi cliente se afectó el debido proceso, que cuando se motivó la sentencia, se usó prueba indiciaria. Y en esa prueba indiciaria se puso como máxima de la experiencia para analizar indicios o hechos probados. Ya saben que en prueba indiciaria hay que analizar hechos probados, que son los indicios, aplicando máximas de la experiencia. Y de la aplicación de esas máximas de la experiencia a los hechos probados, yo voy a inferir lo que pudo haber pasado. Entonces, ¿cuál fue el problema con la inferencia en el caso de Abencia Mesa? Se partió de una máxima de la experiencia, según el colegiado, que las lesbianas son violentas. Y se dijo, estando probado que Abencia Mesa es lesbiana, y teniendo en cuenta que las lesbianas son violentas, ¿ven? Entonces, ¿qué dijo el abogado? Esa no es una máxima de la experiencia. Dijo, eso es un prejuicio homofóbico. No es una máxima de la experiencia, es un prejuicio, y es un prejuicio además homofóbico, de odio hacia personas que tienen una opción sexual distinta. Entonces, ¿qué hizo el TC? Anuló la sentencia, sin más. ¿De acuerdo? Entonces, ese tipo de cosas el abogado debe verificar. ¿Por qué? Porque no se puede ser genérico. A veces nosotros somos expertos escribiendo mucho, pero siendo genéricos. Se ha afectado el debido proceso, porque esta formalidad no se ha cumplido, porque no se ha motivado debidamente, porque no se ha hecho el análisis valorativo de la prueba indiciaria, porque no se aplicó el 158 para establecer los requisitos que debe tener la prueba indiciaria. Pero ¿qué nos hemos comido? ¿Qué nos olvidamos de poner? ¿Qué nos olvidamos? ¿Qué nos comimos? Nos comimos algo que es fundamental. ¿Y qué nos comimos? Nos comimos dónde está el error, dónde está el defecto. ¿Qué es lo que faltó decir? ¿Qué es lo que dijimos de más? ¿Qué inaplicamos o qué aplicamos mal? Y lo mismo pasa en errores. A veces un error lo quiero hacer pasar por vicio. Y el error es un error y el vicio es un vicio. Si se tuvo un problema allí de aplicación normativa, tengo que explicar cuál, qué norma, respecto de qué persona, aplicable a qué hecho. Si hay un problema de valoración probatoria, tengo que decir cómo es este problema de interpretación. Entonces, colegas, doctores, se los digo con el máximo cariño, de muchos documentos que yo vi de casación y de apelación, no se había precisado el error, no se había precisado el vicio, no se había precisado la indebida aplicación o la aplicación errónea, la interpretación equivocada, no se había precisado eso. Conclusión, ante eso, la Suprema, ¿qué cosa puede hacer? Desestimar. Doctor Almanza, pero usted mismo nos ha explicado hace un momento en las diapositivas que nos ha presentado que puede haber casación excepcional. O sea, la Suprema puede jalar casos donde quiera aplicar uniformización de criterios, quiera uniformizar criterios. O sea, pueda jalar para efectos de fines uniformizadores de criterios. Sí, pero eso es su potestad de la Suprema. No es una cosa que le puedes exigir a la Suprema. La Suprema hace eso si lo considera sí y si lo considera no. ¿Por qué? Porque eso es potestativo de la Corte Suprema. Y bueno, ahí sí encontré un gran defecto en la Corte Suprema. De un tiempo a esta parte, muy pocos casos los jala por interés casacional. Muy pocos casos los jala por interés uniformizador de criterios. ¿Por qué? Porque siempre la Suprema aplica la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos trabajo, mejor. ¿Cierto? Entonces, ahí creo un tema para discutir mucho. Creo que la responsabilidad por la que no haya tantas casaciones en este país es compartida. ¿Y es compartida en qué sentido? Por un lado, planteamos mal los recursos y por otro lado, la Suprema no quiere jalar por un tema de interés casacional tampoco. Eso explica tan pocas casaciones. Y la otra razón,
que me esbozan algunos supremos con los que yo he conversado y les he preguntado con todo respeto, claro está. Señor, ¿y por qué no jala con el tema de interés casacional casos? ¿Para qué, hijo? Me dice, ¿para qué? Si en casaciones no podemos hacer vinculantes porque somos 3 salas. Si los supremos nos hemos puesto de acuerdo para cuando sean aspectos controvertidos, resolvamos vía acuerdo plenario. ¿Me entienden? O sea, nos hemos puesto de acuerdo que todos los temas controvertidos lo vamos a resolver vía acuerdo plenario. Entonces, ¿para qué jalamos casaciones por un tema de interés casacional? Si el interés casacional es una cosa casi inexistente, porque vía casación no lo vamos a arreglar. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay un tema para discutir mucho, ahí hay un tema para reflexionar, y quiero preguntarles nuevamente qué opinan al respecto. ¿Quién dijo yo? ¿Me escucha? Yo todo lo escucho clarísimo, adelante. Gracias, doctor. Escuchando atentamente su exposición, en efecto, hay una situación que a mí me tiene un tanto en la duda y justamente requiero de su precisión. Miren, entendemos que en el marco de los recursos impugnatorios, el artículo 405, literal C, del Código Procesal Penal. Habla un poquito más fuerte para que le escuchen todos. El artículo 405, literal C, del Código Procesal Penal establece precisamente lo que usted nos mencionaba, ¿no? La necesidad de precisar o expresar los fundamentos y indicar en forma específica el hecho y el derecho que apoyan y también el error en el que se encuentra la resolución. Eso en términos generales de todos los medios impugnatorios, a lo sí, cual claro. escapa la casación. Sin embargo, sí, claro. acaba la duda. Sin embargo, en el artículo 430, ya específicamente dentro de la casación, en su inciso 1, habla justamente de ese aspecto, ¿no? Que el recurso de casación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 405, debe indicar separadamente cada causal invocada. Hasta ahí, clarísimo. De ahí dice, ¿no? Asimismo, citará concretamente los preceptos legales que considere erróneamente aplicados o inobservados y precisará el fundamento, los fundamentos doctrinales y legales que sustenten su pretensión y expresará específicamente cuál es la aplicación que pretende. Este último aspecto, doctor, está referido a las causales para interponer el recurso o está referido a los defectos que yo encuentro en la resolución que estoy impugnando. Muy grande es, mi amor, me queda agrandado. A ver, doctor. Eso se ha hecho así porque para en el sol. A ver, ¿me escuchan? Le ha sacado el ancho el sol. Esa mi zapatita negra lo puedo usar, pero igualito lo va a sacar el ancho, Lili. Ya está. A ver. Vamos. Miren. Hay dos palabras que son sinónimas. La palabra motivos y la palabra causales son sinónimos. Cuando te vas a cualquier país, y hablas de causales de casación, no te entienden. Porque en casi todo el mundo se entiende por motivos de casación. ¿De acuerdo? ¿Qué es motivar la casación? En el Perú lo hemos querido llamar causal. Creo que estábamos confundiendo con divorcio, ¿cierto? Entonces, creo que más propio era llamarle, como en el resto del mundo, motivos de casación. Debemos acordarnos de una cosa. ¿Cuál es la finalidad de la casación, entre otras de las que hemos hablado? Sujetar a los jueces al respeto del principio de legalidad. O sea, en otras palabras, que los jueces no hagan lo que les da la gana. Lo voy a decir en cristiano. Porque hay muchos jueces que de un tiempo a esta parte estaban haciendo lo siguiente. Y se los voy a decir sin anestesia. Yo me he encontrado en mi vida con más de un juez que me ha dicho, Almanza, discúlpame, pero ese es mi criterio. Entonces, yo le he dicho, mira, colega, te lo digo con todo cariño porque te conozco de toda la vida. Cuando salgas a administrar justicia,
deja en tu casa y encierra bajo llave tu criterio. No hagas el daño de salir y traer tu criterio. Cuando resuelvas y administres justicia, resuelve no con tu criterio me interesa aún, ya sabes qué. Y sabes dónde me paso tu criterio. ¿De acuerdo? Tú resuelve cuando administras justicia con el criterio de nuestro orden jurídico, de nuestro orden público, de nuestra constitución, de nuestros tratados, de nuestras leyes. Ese es el criterio que debes aplicar. De repente tú eres musulmán, de repente tú eres de algún origen y tienes algún tipo de formación. Ese criterio que tienes, déjalo encerrado con llave. Porque cuando administres justicia en el Perú, ¿de qué criterio te tienes que coger? Del criterio de nuestra constitución y nuestras leyes. ¿Se entiende eso? Ya, para eso es la casación. Creo que no lo puedo resumir de una manera más concreta. La casación es para hacer respetar eso. La sujeción de parte de todos los jueces en sus decisiones, en el proceso que administran, en las sentencias que emiten, en los autos que decretan, del principio de legalidad. ¿Se han dado cuenta por qué hay casación constitucional? ¿Por qué hay casación procesal? ¿Por qué hay casación de indebida aplicación de la norma material? ¿Toda la casación no está pensada acaso en el respeto a la ley? ¿Sí o no? Entonces, para eso es la casación. Para evitar ese tipo de decisiones, donde alguien me inaplique una norma porque su criterio así se lo manda. Entonces, doctor Almanza, no tengo que tener criterio. Sí, tienes que tener criterio, pero el nuestro. ¿Cómo así? Cuando tengas un conflicto de principios y hagas ponderación, pondera con los pesos y contrapesos que en el Perú le damos a los derechos fundamentales. Con eso pondera. Cuando haya colisión de principios, pondera, pero atendiendo al caso concreto, de acuerdo con nuestra constitución y nuestras leyes. Pero mi sentido de justicia, a mí qué me interesa tu sentido de justicia. ¿De acuerdo? Entonces, para eso está la casación, para verificar que ese tipo de cosas no pasen. ¿Para qué? Para que haya predictibilidad, para que haya predecibilidad, si quieres llamar así, usar ese término de esa manera tan guachafa. Una justicia predictiva, una justicia a la que nosotros sepamos qué nos va a esperar. Y la casación está para eso, para ese tipo de defensa. Entonces, doctores, de eso se trata cuando hacemos casación. ¿De acuerdo? De eso se trata. Un principio rogatorio, alguien que denuncie este tipo de cosas, se denuncie un error injudicando, un error improcedente, se trabaje un efecto devolutivo, se garantice que las sentencias cumplan con la norma, se verifique que no existan unidades insubsanables, indique lógico, y en cada caso concreto también se aplique justicia en ese caso concreto. La casación no solamente es para uniformizar criterios, sino también para dar justicia en el caso concreto. ¿Y cómo se llama eso? El fin diquelógico de la casación. ¿De acuerdo? El fin diquelógico de la casación. Entonces, esto me hace pensar y me hace decirles que hay muchas cosas que puede hacer la Suprema en materia de casación. La casación es como una garantía para que los jueces se sujeten a la ley, para que los jueces se sujeten al debido proceso, para que los jueces se sujeten a la debida motivación y no incurran en vicios insubsanables y apliquen lo que tengan que aplicar, que es cuando aplicas casación constitucional, las normas que tienen rango constitucional, incluyendo a los tratados, convención, ¿cierto? Pacto. Y vámonos al Perú y apliquemos en el Perú lo que nuestras leyes nos lo dicen. Para eso es la casación, para mantener un orden allí, caso por caso. La casación ya no es como para generar casaciones vinculantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Digámoslo también sin anestesia. La casación ya no es para generar decisiones vinculantes en este país. ¿Por qué? Porque tenemos la desgracia de tener 3 salas en la Suprema.
Y al tener 3 salas en la Suprema, no nos vaya a salir mañana otra sala tipo la de Inostroza Pariachi, que quiera ser vinculantes en contra de lo que dicen las otras 2 Supremas. ¿Y eso sería terrorífico o no? Que una Suprema me diga una vinculante y otra Suprema me diga otra vinculante, y el juez por los 2 lados pierde o no. Entonces, ya la casación no sirve para eso. No sirve para generar situaciones vinculantes, sirve para defender la ley, sirve para defender el debido proceso, sirve para aplicar el control de la logicidad, sirve para aplicar la correcta interpretación legal, para eso sirve, pero ya no sirve para generar vinculantes. ¿Por qué? Porque lamentablemente, lastimosamente, hay 3 salas en la Corte Suprema que ven casación, y al haber 3 salas en la Corte Suprema que ven casación, ya no pueden hacer vinculantes vía casación. ¿Cómo tienen que ser entonces hoy día los acuerdos en la Corte Suprema? ¿A nivel de qué? Acuerdos plenarios. ¿Por qué? Porque no queda de otra. Querían decir algo, Genaro Bustamante, con todo gusto. ¿Alguna intervención más, doctores? ¿Nina? A ver si hay alguna intervención más, con todo gusto. Bien, yo les voy a seguir dando algunas ideas respecto a este tema tan sensible como es la casación. Permítanme nuevamente compartir mi pantalla. Muy bien. Este control de admisibilidad que se hace de la casación tiene que tener un control exhaustivo ¿de qué? De las causales del artículo 429. ¿Qué dice el artículo 429? Me dice que cabe respecto de qué? Auto o sentencia. ¿Pero qué? Primera causal, tiene que haberse inobservado alguna garantía constitucional de carácter procesal o material, o habiendo hecho una indebida aplicación de dichas garantías. ¿Dónde están? En la Constitución. ¿Dónde están? En el título preliminar, ¿cierto? ¿Dónde están? En tratados. Segundo, si la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con nulidad. Para analizar esto, ¿a dónde me tengo que ir? Ya lo dije, a los artículos 149, 150, 151, que son los que me regulan todo lo que es causales de nulidad. Y me dicen cuál es nulo y cuál es anulable y cuál es subsanable y cuál es insubsanable. Y me tengo que ir al 152 y al 153 para resolver esto. Porque de lo contrario, ¿sobre la base de qué voy a yo hacerme un criterio? Luego, ¿me debo limitar solo al artículo 139 de la Constitución? Cuando hablo de garantías constitucionales, claro, en el artículo 139 están las garantías constitucionales. El artículo 139 me regula las garantías constitucionales, pero debo acordarme siempre de algo, que el reconocimiento de un derecho constitucional puede darse también de manera expresa como implícita. El derecho al debido proceso está en el artículo 4, pero no solo está el acceso a la justicia, sino también el tema del plazo razonable, a conocer los cargos en la contra del procesado, la imputación necesaria, y también se debe partir de esta afectación de manera expresa y de los criterios que ya se han venido estableciendo sobre ese particular. Lo otro. Sobre este particular, ¿qué ha dicho el TC? Miren, les voy a leer y es literal. Estamos hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional 3846 del 2012, una acción de amparo. ¿Qué dice? Miren, dice, el debido proceso constituye uno de los elementos básicos del modelo constitucional del proceso previsto por nuestra norma fundamental. Este atributo contiene y alberga múltiples garantías y derechos fundamentales que condicionan y regulan la función jurisdiccional,
Consecuentemente, la afectación de cualquiera de estos derechos lesiona su contenido constitucionalmente protegido. En su variable de respeto a la motivación de las resoluciones, salvaguarda a la justicia frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza que las resoluciones judiciales que no se encuentren justificadas, no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados. Lo que yo les decía, mi criterio. ¿Qué? ¿Tu criterio? Sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que deriven del caso. ¿Ven? Entonces, ¿qué debemos aplicar? Lo que ya les había explicado hace un momento. ¿Qué debemos aplicar? Mi criterio no, ese es tu capricho. Tu criterio no. El criterio de nuestro orden jurídico, de nuestro orden público. De eso se trata. ¿Quién lo dijo? El TC. No es que Almanza estaba elucubrando y ha dicho algo sobre ese particular. En absoluto. El tema de la indebida aplicación o el de la interpretación, para empezar, empecemos con interpretación. Ustedes saben, Savigny nos habla de interpretación y creo que nadie lo ha superado hasta ahora. ¿Cómo es el tema de la interpretación? Interpretación literal, histórica, axiológica, normativa, teleológica, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que establecer? ¿Qué criterio de interpretación se ha realizado? ¿De qué criterio de interpretación hemos partido? ¿Qué hemos usado para aplicar ese criterio de interpretación? Si con ese criterio hemos afectado principios constitucionales. Una de las cosas que no se deben hacer es aplicar in malam parte. O sea, no se puede aplicar una norma en perjuicio del procesado. ¿Cierto? Ese es un criterio, por ejemplo, de interpretación que no es válido. Luego, hay una sentencia también muy interesante del 2014, del TC, la 1379 del 2014, que es una acción de amparo, perdón. ¿Ahí qué se dice? Ahí se habla de lo que es una motivación incongruente, de cómo debe ser una motivación, de cómo tiene que darse la motivación para que esa motivación sea válida. Y miren lo que dice. Dice, al respecto, debe tenerse presente que el derecho al debido proceso incluye, como contenido, el derecho a obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta oportuna. ¿Respecto a qué? Al derecho a motivación de la razón judicial. En la vía recursiva, la motivación congruente se manifiesta a través del principio tantum appellatum, tantum devolutum, según el sentencia del TC 5901 del 2008, ¿cierto? Que garantiza que el órgano jurisdiccional, al resolver la impugnación, solo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios del impugnante en el recurso, ¿cierto? Por ello, en la sentencia 686-2007, 5085 del 2009, este tribunal ha considerado que la motivación es incongruente cuando, miren, esto es, y con esto ya terminamos, les prometo, la motivación cuando es incongruente, cuando el órgano jurisdiccional se pronuncia sobre agravios que no fueron alegados en el medio impugnatorio. B, el órgano jurisdiccional omite pronunciarse sobre agravios que fueron propuestos en el medio impugnatorio. Entonces, doctores, esto que es tan elemental como el principio de congruencia procesal a veces no se tiene en cuenta. ¿Cómo se los puedo resumir? El superior únicamente tiene competencia ¿respecto a qué? ¿Respecto a qué? A lo que ha sido materia de impugnación. Lo demás está consentido. Y por último, la sentencia del TC 728, ¿qué dice? Habeas corpus. ¿Qué dice? El derecho a la debida motivación de la razón judicial es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad y judicialidad y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que derivan del caso. ¿Ven? Estoy repitiendo una vez más y con esa frase me quedo. Yo me acuerdo mucho, y se los digo en término jocoso para terminar con eso, que es como un chiste. Cierta audiencia, a la que yo siempre recuerdo, es una audiencia de prisión preventiva, ¿cierto? Que les comento, a título de anécdota, postulamos la prisión preventiva en un caso que yo veía cuando trabajaba en la Corte Suprema, como adjunto supremo era un caso que postulamos una prisión preventiva. Yo sabía cuál era mi talón de Aquiles en la prisión preventiva, sabía cuál era mi punto más débil. Existían elementos de convicción, sin duda, pero no existían, pues,
con un nivel de certeza, como están pidiendo de un tiempo a esta parte los pronunciamientos en el país. Casi están pidiendo que haya certeza para que haya prisión preventiva. Están diciendo sospecha fuerte, vehemente, grave. No teníamos eso, teníamos probabilidad, pero no teníamos certeza. O sea, ese era nuestro punto vulnerable. Sin embargo, había peligro procesal para regalar. Y había, además, pena probable mayor a 4 años. Y la medida era proporcional y también se había fijado el plazo. Por lo tanto, ¿cuál era el único punto vulnerable de la prisión preventiva que había ordenado el juez de la causa? El juez supremo de investigación preparatoria. El único punto vulnerable era, para nosotros, el primer presupuesto. Llega el día de la apelación, el abogado apela, ¿y saben qué apela? Peligro de fuga. Llega el día de la apelación y en plena apelación se habrá dado cuenta el abogado pues que apeló lo que no era. Debió apelar y su agravio debió expresar en función de qué? Debió expresar su agravio en función del primer presupuesto, que es falta de elementos de convicción. Porque peligro de fuga había para regalar. Entonces, llega el día de la vista de la Suprema y el abogado defensor empieza su alocución. 35 minutos habló, casi llorando, de cómo es que en el caso no hay fundados y graves elementos de convicción, cómo es que no hay sospecha fuerte. ¿Me siguen? Traslado al Ministerio Público de la apelación de la defensa. Réplica. El fiscal adjunto supremo, cuyo nombre no voy a mencionar, se paró y le dijo a la sala de apelaciones de la Corte Suprema, que era la otra sala, le pediría previamente hacer uso de la palabra al señor relator secretario de la sala que dé lectura qué es lo que ha venido en apelación para los efectos de delimitar la competencia de esta superior sala de apelaciones. Y ahora el secretario dio cuenta la apelación que dice que no se han dado los elementos del peligro de fuga. Eso es lo que se ha apelado. Señor fiscal. Bien. He escuchado atentamente, señores magistrados, la locución de mi colega de la defensa y en los 35 minutos, 33 minutos que ha hecho usted la palabra, no ha dicho sobre eso absolutamente nada. Así que no tengo nada que replicar. Mi colega de la defensa ha hablado sobre fundados y graves elementos de convicción y ese extremo está consentido. ¿Se entiende? Eso es congruencia procesal. ¿Qué creen que resolvió la sala de la Suprema? ¿Creen que se pronunció sobre ese tema? No. ¿Por qué? No estaba impugnado, pues. Lo que les acabo de leer, congruencia en impugnación. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Ese tantum appellatium quantum devolutum no está en broma. Para eso es el agravio. Para eso es la impugnación. Para que yo precise qué es lo que cuestiono. Porque solo respecto a lo que yo cuestiono, tiene competencia el revisor en impugnación. Solo sobre eso. Sobre los demás no tiene competencia. Porque está firme. Está consentido. Solo sobre lo que cuestiono tiene competencia. No es que van a examinar todo. Se examina la parte que yo dije que está con problemas. El resto está consentido. Eso es básico en impugnación y lo tenemos que entender. Bien, doctores, ¿alguna pregunta? Yo con todo gusto acá para responderla. Doctor, una pregunta. Adelante, doctor. Sí, dentro de las causales del recurso de casación está la que se encuentra prevista en el artículo, en el inciso 1 y también en el inciso 4. ¿A qué voy? ¿De qué artículo? En el artículo 429, inciso 1 y 4. En el inciso 1 habla sobre que es una causal cuando han sido expedidos con inobservancia de las garantías constitucionales. Y sabemos que una de las garantías constitucionales es a la motivación de las resoluciones, a la debida motivación de resoluciones. Y esto también de una forma directa en el inciso 4 también habla que es causal cuando se ha expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, ¿no? Como por ejemplo podría ser una motivación incongruente.
La pregunta es, doctor, si yo fundamento la causal de mi casación en el inciso 1 por inobservancia de la motivación de resoluciones, también puedo fundamentar mi casación por lo previsto en el inciso 4, o únicamente podría ir por uno u otro. No, yo le recomendaría que vaya por los dos. ¿Para qué? Para que no le salgan con alguna situación allí como que son del criterio que no está en el primero sino en el cuarto, o no está en el cuarto sino en el primero. ¿Entiende? Nunca le van a denegar por exceso, doctor, pero sí por defecto. Yo le recomendaría que se vaya por los dos. Eddie, Jiménez, Fernando, con todo gusto. Están levantando la mano. Eddie y Fernando, denles por favor el audio, prendan su micrófono. Eddie Jiménez, adelante. Sí, doctor, gracias. Agradeciéndole por la respuesta. Retomando la pregunta anterior también que le hice, doctor, la verdad de repente es muy simple mi pregunta, pero la verdad me va a librar de bastantes aspectos, me va a solucionar muchos aspectos, ¿no? Lo que le decía es, antes, hace un momento, que en el artículo 430, en el inciso 1, hacía referencia a la formalidad que debe cumplir el recurso de casación, ¿no? Haciendo referencia al artículo 405, sin embargo, a lo que voy es lo siguiente. En este artículo 430, inciso 1, también habla de fundamentos legales y doctrinales. A lo que yo voy, doctor, es si estos argumentos legales o doctrinales es únicamente en relación a la causal, o está vinculado o está relacionado directamente con los puntos observados de la resolución impugnada, doctor. ¿O son cosas diferentes? A ver, eso es bien opinable. Dice, si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación, o cuando el vicio resulte de su propio tenor. ¿De acuerdo? Vamos. Esto es un tema absoluto procesal. ¿Por qué? Esto es un vicio. Esto está previsto en vicio. No hay motivación. ¿Cuál es el problema con la falta de motivación? No se puede reexaminar. Se tiene que anular. En este caso, la Suprema ni siquiera puede hacer una actuación en sede de instancia y decidir y revocar y reenviar. Acá lo que tiene que hacer es simplemente un reenvío para que se vuelvan a pronunciar. ¿De acuerdo? Porque el inciso cuarto me está hablando de absoluta falta de motivación. Entonces ahí yo tengo que hacer mi pedido haciendo énfasis en eso, en absoluta falta de motivación. Y la absoluta falta de motivación lo que me va a generar siempre es eso, y no hay forma de subsanar. Cuando es absoluta falta de motivación, eso es insubsanable. Se tiene que anular. Y es más, cuando hay falta de motivación, ni siquiera la Suprema puede actuar en sede de instancia. Porque para hacer un reexamen y reformar algo, tiene que estar, no se olviden de algo, reexamen significa que alguien haya examinado, por eso vuelvo a examinar. Si ni siquiera se examinó abajo, menos voy a hacer un reexamen yo. Así que le tengo que volver a decir examina para yo volver a pronunciarme. Esa es la idea. Fernando. Puta, qué pendejos, carajo. Fernando. Doctores, veo que ya no hay más preguntas. De ser así, de no haber más preguntas, creo que antes de que el doctor Antonio siga perdiendo los papeles, creo que ya podemos dar por concluida la sesión de hoy día. Si no hay ningún comentario. Bien, de ser así, les agradezco a todos su atención, y siendo ya la hora avanzada y teniendo ustedes otra clase hasta donde yo recuerdo después de las 7, hasta acá llegamos el día de hoy con la casación. Estoy entregando las diapositivas, la información.
a través de la coordinación para que se las hagan llegar a ustedes. Muchas gracias por su participación y hasta otra oportunidad. Gracias, doctores. Que le vaya muy bien. Felicidades. Hola, doctor. Gracias. Nos vemos. Cuídense. Gracias, excelente exposición. Gracias. Que le vaya muy bien. Que les vaya muy bien. Cuídense. Hasta luego.